tienes tú. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga. Es un privilegio grande predicar la palabra del Señor. Y el Ministerio Palabra de Restauración le da la bienvenida a cada uno de ustedes que nos visitan por primera vez. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo por lo que ha hecho este día. Este es un día muy especial en el que el Señor le ha permitido a usted, le plació. Este día está escrito en las obras del cielo, en el que el Señor le ha permitido que usted esté aquí presente para escuchar palabra del Señor. Amén. Sea bienvenido a cada uno de los que nos están viendo por estas cámaras, a través de estos videos. El Señor va a hacer una obra maravillosa en su vida. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Éxodos, el segundo libro de la Biblia. El libro que fue escrito en honor a la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. De la esclavitud que el pueblo de Israel sufría en Egipto. Así que vamos a estar meditando un poco en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 7. Cuando esté listo nos contesta con un amén. Los hermanos que no tienen Biblia pueden dirigir su vista hasta el proyector acá, hasta la imagen que está por acá. Ahí va a estar apareciendo cada uno de los versículos bíblicos. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomarse cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su familia tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Volvemos a leer el versículo 7 y oramos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Padre, gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Yo te pido, Dios mío santo, que uses mi boca, mi garganta, Dios poderoso. Yo declaro que solo tú, Señor, eres digno y poderoso de toda alabanza. Eres digno de toda gloria y de toda honra. Que tú eres, Señor, bendito sea tu nombre, Padre, que habitas en cada uno de nuestros corazones. Yo declaro oídos atentos a tu palabra, Señor. Declaro corazones dispuestos para escucharla, recibirla, atesorarla dentro de sí. Oh Padre, Espíritu Santo, desciende ahora y cubre este lugar con tu sangre preciosa, Señor. Oh, gracias, poderoso Dios, por habernos salvado y por amarnos tanto. Gracias, bendito sea tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Vamos a meditar en el tema el poder en la sangre. Aleluya. El poder en la sangre. Quiero que diga estas palabras conmigo. Hay poder en la sangre de Cristo. Vamos, dígalo conmigo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Ahora diga, la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo me cubre. Amén. Una vez entendiendo eso, vamos a entrar en el tema con la ayuda del Señor. Cuando yo ministraba la palabra del Señor hace unos 8 o 9 años en El Salvador, mi ministerio inició en las cárceles, me encontré con una historia bien peculiar y me llamó mucho la atención y marcó mi vida y marcó mi fe. En una de esas ocasiones estaba entrevistando a un joven de la cárcel, el cual estaba condenado para 7 años. Y yo todos los días que llegaba a la cárcel a predicar la palabra del Señor, me acercaba a él, lo saludaba, era una persona muy amable, muy atenta, recibía la palabra, pero se le hacía muy difícil congregarse y llegar a la iglesia y dar el acto de fe que era recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y le pregunto un día, oye, ¿por qué tú no tienes fe que Cristo puede sacarte de aquí? ¿Por qué no crees en el Señor? Y me dice, hermano, yo creo en el Señor. Le voy a contar algo, me dijo, que quizás lo va a sorprender. Dice, cierto día yo venía de Colombia, porque era un joven hondureño. Yo venía de Colombia y en el aeropuerto de Tegucigalpa, los policías antinarcóticos me echaron los perros y yo traía droga en mi maleta. Y yo dije, cuando los perros se acercaron a la maleta, yo dije, la sangre de Cristo me cubre. Y aquel joven dice que los perros no olfatearon la droga. Y yo dije dentro de mí, pero ni en la iglesia he encontrado tanta fe como en este hombre. Una vez más, hay poder en la sangre de Cristo. No vaya a malinterpretar mis palabras. Esto solo lo digo para cimentar su fe, pero no para que usted vaya a traficar droga. Denle un aplauso a Cristo. Ese líquido tan vital, tan preciado que es la sangre, tan importante para cada carne, hay una enseñanza en ello. Hay algo que vamos a aprender esta noche, porque la sangre de Cristo era lo único que podía libertarnos de pecado. En una ocasión Dios habla al profeta Jeremías y le dice, di al pueblo, aunque amontones lejía, jabón sobre ti, la mancha de tu pecado nunca se quitará. Pareciera algo absurdo. En la ley de Dios había un rito o alguna especie de costumbre que se le daba al pueblo, que era cuando alguna ocasión el pueblo pecase o hubiese algún pecado de inmundicia dentro de ellos. Hasta la noche siguiente ese pueblo o esa persona iba a ser inmunda.
Y con el bañarse o con el lavarse con agua, aquella persona iba a ser quitada de sí la inmundicia. A las mujeres, cuando estaban con su costumbre o su menstruación, se les consideraba, según la ley de Dios, inmundas hasta que les pasase y se bañasen. Entonces la inmundicia era quitada de ellas. Inmundicia es sinónimo de pecado. Cuando Dios habla al profeta y le dice que le diga al pueblo que aunque amontone jabón, agua, lejía y todos los detergentes que quiera amontonar sobre su cuerpo, podrá limpiar de la inmundicia visible, pero no podrá limpiar del pecado que está dentro del corazón del pueblo. Había algo que faltaba para ser libre del pecado. En esta oportunidad, el pueblo de Israel tenía varios años, muchísimos años ya de esclavitud en Egipto. Y Dios había mandado a este varón Moisés para que libertara el pueblo. Y 10 plagas Dios trajo sobre el faraón para demostrarle el poder de Dios. Pero a pesar de todo esto, este hombre endureció su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Dios. El propósito de Dios para libertar al pueblo y el propósito de Dios para libertarte a ti esta noche es que conozcas la libertad, el libre albedrío, que conozcas el culto que tienes que presentar ante Dios. Cada uno de nosotros tiene una ofrenda que dar ante Dios. Dios le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Ese era el propósito de Dios, que el pueblo saliese y rindiese culto ante Dios. Las piedras no pueden rendir culto ante Dios. Los ángeles, esos no fallaron a Dios, esos no pueden rendir. Los ángeles alaban a Dios, pero Dios quiere escuchar la alabanza de ti. Dios quiere escuchar el canto de ti. Dios quiere escuchar tu corazón. Las plagas fueron terribles. Plagas de rana, plagas de sangre en el agua, plagas terribles. Pero esta era la 10ª de las plagas, la más terrible. Estaba pegando donde más le duele a un hombre. Iban a perder su primogénito. En el capítulo 11 de ese mismo libro, Dios determina matar a todos los primogénitos de Egipto. Y cuando Dios ya determinó esto, le da un mandamiento al pueblo. Lo que pasa es que Dios iba a mandar el espíritu de muerte, iba a pasar por todas las casas y se iba a llevar a todos los primogénitos, ya sea de animal o de humano. Eso ya era un juicio de Dios. Ya era una plaga determinada para Egipto. Pero Dios se acuerda de su pueblo y le dice a Moisés: esto es lo que harán. Matarán un cordero, ofrecerán sacrificio y la sangre la van a untar en los dinteles de las puertas. La sangre de Cristo me cubre. El propósito del sacrificio, uno, es perdón de los pecados. Quiero que antes de ver esto veamos la importancia de la sangre. La vida está en la sangre. Levítico capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer solo ese versículo. Ahí está hasta el 14. Si usted gusta tomar nota, escriba, que le va a servir si lo estudia. Versículo 11 de Levíticos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Oiga, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, ¿qué es expiación? Expiación es limpiar de pecado, perdonar el pecado que cada uno de nosotros tenga. El pueblo de Israel tenía que presentar de año con año este sacrificio en gratitud. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a Moisés. En sacrificio, en gratitud por lo que Dios hizo de la liberación de la esclavitud en Egipto. Todos los años en que Egipto se aprovechó de ese pueblo para crecer como ciudad, para crecer como imperio, para crecer en guerra.
en mantención, en comida, en riqueza. Toda esa injusticia de la riqueza. Por eso en una ocasión Cristo dice que las riquezas son injustas. Dijo, ganad amigos con las riquezas injustas. Eso le dijo a los discípulos. Porque hasta cierto modo las riquezas traen injusticia. Todo aquel que se afana por conseguir la riqueza de este mundo, algo de injusto va a haber ahí. Pero el sacrificio que Cristo hace por nuestros pecados, el perfecto sacrificio, ese es el que nos limpia de toda injusticia. Amén. El perdón. Quiero que veamos Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. El propósito del sacrificio es perdón. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este ya era el decreto. El decreto de la separación del hombre con Dios. Definitivamente ya había un decreto de juicio. Y el juicio era la muerte. Veamos versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Considerando la gracia de Dios. Ahora, este ritual se practicaba de año con año. Eso lo dice Hebreos capítulo 8. De año con año venía el sacerdote y presentaba este corderito, y la sangre que se derramaba en el altar se quemaba para que fuese recibida en el cielo. Pero todos los años venía este sacrificio, y este sacrificio era con desperfecto. Este sacrificio era de una forma tan religiosa que no alcanzaba el perdón de los pecados. Simplemente se acumulaban de año con año esperando el sacrificio perfecto. Bien, cuando una vez el Señor dijo, ya estoy cansado de carne de animales engordados, ya estoy harto de sangre de toro, ya estoy cansado de este sacrificio. Y Dios dijo, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. La invalidación de este sacrificio viene a causa de la multitud de los pecados, a causa de la multitud de la maldad del hombre. Dos hermanos ofrecieron ofrenda ante Dios, Caín y Abel. Uno de ellos la dispuso en gratitud, derramó sangre de un cordero. El otro trajo una multitud de frutos que la tierra le había dado y se los ofreció a Dios. Cuando Dios ve la ofrenda de cada uno de ellos, ¿qué dice la Biblia? Una fue grata ante los ojos de Dios. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue grata ante los ojos de Dios? ¿Por qué esa ofrenda no fue grata ante los ojos de Dios? Porque no se ofreció en gratitud, porque se ofreció con una especie de soborno. Caín pretendía comprar el favor de Dios. Ahora veamos. Otro de los propósitos del sacrificio es cubrirnos de la muerte. En el versículo 13, allá estamos en el 12 de Éxodos. El versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto era el juicio que Dios había terminado, matar a todos los primogénitos. Pero donde estuviese la señal de la sangre,
donde estuviese la señal de la vida. ¿Se recuerda lo que dice Levítico? Porque la vida de toda carne en la sangre es. ¿Quién iba a estar pasando por las calles de Egipto en cada una de las casas? El espíritu de muerte. Cuando el espíritu de muerte viese la señal de la vida en cada casa, entonces iba a pasar hasta la siguiente. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo nos da vida. ¿Está conmigo? La sangre de Cristo nos da vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en la sangre de Cristo, en el sacrificio perfecto de aquel cordero sin mancha, adquirimos una nueva vida. Cuando Nicodemo se acerca al maestro y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Maestro, ¿qué debo hacer? El maestro le dice: tú, Nicodemo, siendo maestro de Israel, ¿me preguntas a mí? Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Aquel hombre en su mente carnal dijo: ¿cómo yo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre una vez más? No era eso lo que el Señor le estaba diciendo. Estos misterios se te son revelados en el instante que abres tu corazón y permites que Cristo entre en tu vida. El faraón no entendía lo que Dios estaba haciendo con su tierra. Cada una de las plagas tenía un significado y una demostración del poder de Dios. Y aquel hombre, en lugar de libertar al pueblo, aquel pueblo estaba siendo más oprimido. Aquel pueblo llevaba más el yugo de esclavitud a cuesta a cada día. ¿Cuál sea la prueba que está pasando? ¿Cuál sea la dificultad que está llevando sobre su vida? Yo le tengo una noticia: la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo me limpia. La sangre de Cristo me perdona. Y la sangre de Cristo me liberta. Ya suelta esa carga ante los pies del maestro. De una vez por todas acepta el sacrificio perfecto. Ya basta de estar buscando en nuestros esfuerzos cuál sea la solución a nuestro problema. Ya basta de estar llevando a cuesta. ¿Qué dirá? Predicador, usted no tiene problema. Tengo y muchos, pero se los entrego al maestro. La sangre de Cristo me cubre. El otro propósito principal del sacrificio de Cristo es confirmar un pacto. Y aquí sí vamos a jugar con ese famoso dicho: te doy, me das. Me das, te doy. Veamos, ¿quién tiene que dar aquí? El hombre. ¿Quién nos va a dar aquí? Dios. Veamos unas citas bíblicas. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cuál es el sacrificio que ahora debemos de presentar ante Dios? ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Está claro? Ahora, nosotros podemos venir con una ofrenda de un cheque para tal obra, con $100, $200, $500, $1,000. Usted puede traer la cantidad que usted quiera, pero quiero darle una noticia: con esa cantidad no va a comprar el favor de Dios. ¿Sabe con qué se toca al Señor? Entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, racional. Él es el culto racional de nosotros cada día. Cada día. En gratitud al Señor no se le da gracias solamente con palabras. Señor, te doy gracias porque este día me bendeciste. Y me voy a la cama. Señor, gracias porque me levanté.
Y todavía al Señor no lo va a convencer con eso. Entregue su vida completa. Entregue su yo completo. La Biblia dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Colosenses dice que se despojó de toda su gloria. ¿Qué era la gloria de Él? Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, antes de que Jesús estuviese muriendo, en la oración del Getsemaní, dijo estas palabras: Padre, glorifícame con la gloria que antes tuve. Desde el principio de la fundación del mundo, desde antes. ¿Cuál era la gloria de Él? Cuando es creado el hombre, dijo estas palabras el Señor: hagamos al hombre. ¿Con quién platicó? ¿Con la sombra? ¿A quién le propuso que hicieran al hombre? ¿A las vacas? ¿A su Hijo? ¿A su Espíritu Santo que estaba en Él? Estaban unidos y nunca se habían separado. Colosenses dice que dejó su trono, dejó su gloria, su potestad de Dios, y se entregó a sí mismo. Y se entregó a la muerte, y una muerte de las más crueles que puede haber. Pasó la vergüenza que tú y yo éramos de pasar. Tuvo la muerte que tú y yo nos tocaba. Traigamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Traigamos nuestro yo. ¿Cuál es tu yo? ¿Cuál sea tu yo? Oh, hermano, yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy un profesional. Oh, no, hermano, es que yo así soy, a mí nadie me cambia. Créame que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar. Lo he vivido en persona y te doy testimonio que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar vidas, para cambiar al más delincuente, para cambiar al profesional, para humillar al más altivo y hacerte una nueva criatura. El sacrificio de la sangre, el sacrificio en el que derrama la sangre, es un sacrificio perdonador, un sacrificio que hace pacto, un sacrificio que te permite entrar y hallar gracia ante el trono del Señor. Porque no hay otra forma por la cual tú y yo podemos encontrar gracia ante Dios, solo aceptando el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Ahora, había algo que ya Dios estaba cansado y había una culminación de los sacrificios. Y por eso vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 28. La culminación de los sacrificios hasta aquí. Y viene el último de los sacrificios. En la culminación de los sacrificios es con un propósito: hacer un solo sacrificio. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Vamos a la lectura. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hagamos una pausa acá. ¿Se recuerdan cuando aquellas mujeres iban a tocar a Jesús después de la resurrección? ¿Qué les dijo? No me toque, porque aún no he subido al Padre. Tenía que subir a presentar el sacrificio vivo de sí mismo ante el santuario, no hecho por mano de hombre, sino por mano de Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo siguiente. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando la profecía de Daniel se le revela a Daniel en el capítulo 9, versículo 24, el propósito de ese sacrificio de Cristo era poner fin al pecado. Y usted me dirá, hermano, pero todavía hay pecado. Sí, pero si tú te entregas a Cristo, la paga del pecado y el decreto que está sobre tu vida llega hasta su fin este día. El decreto de muerte que hay por cada pecador se le es puesto fin el día que te entregas a Jesucristo. Ahora, entendiendo que es necesario un solo sacrificio, no más animalitos, no más sangre de animales. Vamos a ir terminando un poco más rápido, porque quiero dar tiempo para la administración. Ahora, un nuevo pacto. Dios determina un nuevo pacto a pesar de que los hombres habían fallado. 8 pactos han pasado. Dios determina un nuevo pacto para cada uno de nosotros. Para este siglo, para esta generación, Dios determina un nuevo pacto. En el nuevo pacto, que significa un trato, o sea, un convenio entre Dios y nosotros. Usted no puede ofrecerle pactos al Señor, pero el Señor sí le ofreció un nuevo pacto. Porque cada una de las veces que Dios le ofreció un pacto al hombre, el hombre lo falló. Y entonces en esta es la última de las dispensaciones. Después de cada pacto había una dispensación, o sea, había un perdón de pecados. Ahora, esta es la última de las dispensaciones. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Un nuevo pacto. Y la última de las dispensaciones. Capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Diga, en la sangre de Cristo hay promesa. Diga conmigo, en la sangre de Cristo hay promesa. ¿Cuál es la promesa que hay en la sangre de Cristo? 1, nos reconcilia con el Padre. Cuando teníamos, mire, el rostro de Dios y el puño de Dios en contra de nosotros. Cuando teníamos la ira de Dios en contra de nosotros. ¿Usted cree que es fácil tener la ira de Dios en contra de ti? Dura cosa te es caer en manos de un Dios vivo. Pero a través de la sangre de Cristo traemos una reconciliación, una mediación, que es lo que dice este versículo. Y establece un nuevo pacto. ¿Cómo se llama este pacto? Se llama el pacto de la gracia. El pacto de la gracia. Cuando Cristo estaba siendo crucificado y en sus últimas palabras dice, consumado es. El original de esas palabras significa te acabé. ¿A quién le estaba diciendo esas palabras Cristo? Te acabé. ¿A quién le estaba diciendo? A Satanás el diablo. Cuando 2 gladiadores subían a pelear y peleaban cada uno por su vida, en la última palabra que el que quedaba vencedor le decía al otro, te acabé. Esto era teleo, es la palabra original en el griego que significa te acabé. Satanás trató de evitar que Jesús llegase hasta la cruz, porque sabía que en ese lugar, en la montaña La Calavera, allí iba a ser derrotado, allí iba a ser destronado, allí se le iba a quitar toda la potestad que el imperio de la muerte tenía sobre nosotros. En ese lugar Cristo le dice a Satanás, te acabé. Pero no obstante, Satanás se introdujo en unos religiosos y llegó donde Herodes y le dice, aquel mentiroso decía que al tercer día iba a resucitar. Envía pues guardias que custodien el sepulcro para que sus discípulos no vayan a robar el cuerpo. Satanás envía 2 agentes de él a custodiar el sepulcro. Pasa un día
Y Satanás llama a la muerte. Muerte, ¿dónde está? Aquí está. Tercer día, muerte, ¿dónde está? Aquí está. Pero del segundo al tercer día sucede algo sorprendente. Y le cae una llamada de emergencia al diablo de parte de la muerte y le dice: Satanás, ha resucitado Jesús. En ese momento tembló toda la tierra. En ese momento el imperio de la muerte tembló porque se llegó a su fin. En ese instante ponte de pie y alaba la gloria de Dios. En ese instante tú y yo tuvimos vida y somos más que vencedores. Alaba la gloria de Dios. Alaba a Cristo por un instante. Dale gloria a Dios por ese sacrificio maravilloso. Dale gloria a Dios por haberle quitado las llaves a la muerte. Dale gloria a Dios por haberte libertado. Dale gloria a Dios por haberte libertado. Si alguno tiene necesidad de que la sangre de Cristo lo liberte esta noche, véngase al altar. Yo llamo a todo aquel que esté sediento. Venid a mí, dice el Señor. A todos los sedientos, a los cansados. Si estás luchando por ser libre, esta es tu noche. Yo llamo a un arrepentimiento de pecado. A cada uno que tenga necesidad, a cada uno que crea que Cristo puede libertarlo. Este es el momento. Este es el momento. Hay poder en la sangre de Cristo. No permitas que el espíritu de la muerte toque tu vida. Deja que el espíritu de vida entre en ti. Deja que el espíritu de vida entre en ti y te haga una nueva criatura. Esta es tu noche de salvación. Esta es tu noche de salvación. Véngase al altar todo aquel que quiera oración. Todo aquel que esté doliendo de cualquier necesidad, problema, enfermedad, prueba. Véngase, véngase, Cristo le ama. Tú quieres recibir a Cristo. Ven, en el nombre de Jesús. Ayúdele, hermana, por favor. Ayúdele con el niño. Ayúdale. Esta noche Dios va a salvar. Esta noche Dios va a salvar. Hermanas, véngase, véngase, véngase. No mire atrás, no mire atrás. Arrodíllese ante los pies de Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Esta noche, Señor, es noche de liberación. Tú has dado palabra de sanidad. Y aplico la sangre de Cristo en esta vida. Y declaro que el espíritu de muerte huye. En el nombre de Jesús. Libera, Padre. Libera vida. Véngase al altar, todavía hay tiempo. ¿Quién más quiere entregar su vida a Cristo? Hermanos, sugieres, acérquense a los amigos. Acérquense a los amigos. Acérquense a la vida. Hermanos que están necesitando, véngase. Véngase. Dame el don para esperar. Enséñame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Bendice su vida. Tú eres Gracias. Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Grande es tu poder. Aún hay alguien más que quiere entregar su vida a Cristo. Aún hay oportunidad. Quiere entregar su vida a La Cristo. última palabra. Cristo le ama. Él dio su vida por usted. Tienes tú. Él dio su vida por ti. Él te ama. Entrégale tu vida al Señor. Tú eres mi sustento. Padre, esta noche Tú mi sea bendito tu nombre, Señor. creador. Gracias por haberme permitido hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces. última palabra. Gracias por lo que haces, Señor. La tienes tú. Gracias, Jesús.
gloria al nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, por cada vida. Sí, Señor. Gracias, Padre, por hablar a mi mente, por hablar a mi corazón. Y denle un fuerte aplauso al Dios que le ha ganado la muerte. Denle un fuerte aplauso, no se canse de aplaudirle, no se canse de darle las gracias, porque es para él la gloria, la honra y la alabanza. No se canse de aplaudirle y decirle: gracias, Señor, porque en ti soy más que vencedor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu amor a mí y a mi familia. Denle un fuerte aplauso al Señor.